Buenas tardes. El objetivo de este video es dar un poco de orientación para la realización de la tarea 5 y última tarea que tenemos ahí de cálculo, ¿no? Básicamente son dos temas los que se van a ver. Uno es los problemas de optimización, que pues es una aplicación más de la derivada, y la otra es el calcular límites utilizando L'Hopital. Entonces, vamos a empezar rápidamente con los problemas de optimización. Aquí tenemos una serie de estrategias para resolverlos. El primer paso o la primera indicación que se nos dan es identificar todas las cantidades que se nos dan y las que se van a determinar, y si es posible elaborar un dibujo. Luego escribir una ecuación primaria o principal para la cantidad que se va a maximizar o minimizar. Tenemos que reducir esta ecuación primaria a una que tenga una sola variable independiente, por lo general la x. Esto quizá implique el uso de ecuaciones secundarias que van a relacionar las variables independientes de la ecuación primaria. Luego, determinar el dominio admisible de la ecuación primaria, es decir, determinar los valores para los cuales el problema planteado tiene sentido. Por ejemplo, si estamos hablando de tiempo, pues vamos a hablar de valores positivos. Si vamos a hablar de volumen también, si vamos a hablar de área también, etc. Determinar el valor máximo o mínimo deseado mediante las técnicas de cálculo estudiadas en las secciones anteriores. Entonces vamos a iniciar con este problema, ¿no? Nos dicen que se quiere diseñar una caja abierta que tenga una base cuadrada y un área superficial, o sea, una superficie de 108 pulgadas cuadradas, como se muestra en la figura. La pregunta es, ¿qué dimensiones producirá una caja con un volumen máximo? Es decir, ¿cuánto debe de medir la caja para que el volumen generado sea máximo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál va a ser el volumen. El volumen va a estar dado por el área de la base, que sería, si es de base cuadrada, va a ser x cuadrada, por la altura, que va a ser h. ¿Sí? Ahora, esta sería la ecuación que nosotros vamos a maximizar, o en este caso a maximizar, ¿no? Esta sería nuestra ecuación primaria o principal. Pero tenemos que dejarla toda en función de x. Entonces vamos a ver cómo le vamos a hacer para dejarla en función de x. En el problema nos están hablando también del área de la superficie, ¿sí? De la caja. Entonces vamos a ver que la superficie, pues, es el área de la base más el área de los cuatro lados, es decir, 1, 2, 3, 4. Lo único que tenemos, recuerden, aquí seguro es que la base es cuadrada porque no nos están diciendo en el problema. Pero no estoy segura de que los lados vayan a ser cuadrados también, entonces pues no puedo asumir eso. Entonces sería el área de la base, que sería x cuadrada, más 4 veces base por altura de cada uno de los lados. Y eso debe de ser igual a 108, según lo que me están diciendo en el problema. Ahora, lo que decíamos, que como lo que voy a maximizar es el volumen, pues esta función la tengo que poner en función de x. ¿Cómo le voy a hacer entonces? Pues muy sencillo. De aquí, de esta ecuación, yo puedo despejar la h. ¿Verdad? Y la h me va a quedar despejada de la siguiente forma. 108 menos x al cuadrado entre 4x. Y ahora sí puedo sustituir esta en la ecuación primaria. Entonces vamos a
pues vamos a sustituirla y nos va a quedar que el volumen es igual a x cuadrada que multiplica a esta ecuación que acabo de poner acá, que serían 108 menos x cuadrada entre 4x. O lo que es lo mismo, nos vamos a eliminar acá, nos quedaría x por 108 menos x cuadrada sobre 4. ¿Sí? O lo que es lo mismo, vamos a ver, 108 entre 4, 27x menos x cuadrada sobre 4. Y este sería el volumen en función de la x solamente. Ya eliminamos la y. Ahora, necesitamos determinar, de acuerdo a lo que nos decía acá arriba, el dominio admisible de la ecuación primaria, es decir, en qué rangos me voy a mover. Es decir, qué valores de x van a tener sentido para este problema. Nosotros sabemos que el volumen debe de ser positivo, es decir, mayor o igual que 0. Y también que x debe de ser pues no negativa, porque pues estamos hablando de una distancia, de una medida de la caja, en este caso de la base, ¿sí? Debe de ser no negativa. Y que el área de la base debe de ser x cuadrada, ¿verdad? Entonces, yo sé que el área superficial no debe pasar de 108. Entonces, el dominio sería de 0 hasta la raíz de 108. ¿Por qué la raíz de 108? Porque si se fijan, el área de la base sería x cuadrada, ¿verdad? Entonces, esta x debe de ser, a la hora de despejar, la raíz de 108. Entonces quiere decir que el valor de x nada más se va a mover en este rango, de 0 a la raíz de 108. Y para maximizar la b, necesito encontrar los puntos críticos de esta función. ¿Sí? Entonces, en este intervalo, lo que voy a hacer es derivar el volumen en función de x. ¿Verdad? Esto que tengo aquí sería 27 menos a ver, aquí hay un detalle, aquí, a ver, hay un error, se me fue y no multipliqué esta x por esta x cuadrada, debe ser x cúbica. Ok, ahora sí, serían 3x cuadrada sobre 4. Esto es igual a 0. Hay que despejar de aquí la x. Esto viene siendo nada más para que no se me pierdan el dominio. Y de aquí voy a sacar los puntos críticos, que sería 27 menos 3x cuadrada sobre 4 igual a 0. Entonces me quedaría 27, bueno, vamos a ver, 3x cuadrada sobre 4 igual a 27. X cuadrada sería igual a 27 por 4 sobre 3. Sería 27 entre 3 son 9 por 4, 36. Y por lo tanto sería x igual a más menos 6. Ahora, el detalle es que nosotros ya dijimos que la x no puede ser negativa porque es una medida. De tal suerte que el único que vamos a considerar es para x igual a 6.
y para los valores extremos, es decir, para 0 y para la raíz de 108. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a evaluar el volumen en 0, el volumen en x igual a 6 y el volumen en raíz de 108. Y vamos a ver qué pasa. Si nosotros tenemos aquí volumen de 0, nos quedaría 27 por 0 menos 0 al cubo sobre 4. Y el volumen viene siendo 0. Si evaluamos el 6, nos quedaría 27 por 6 menos 6 al cubo sobre 3. Sería 27 por 6 menos 6 al cubo sobre 4. Y sería 108. Y finalmente, el volumen de la raíz de 108 sería igual a 27 por raíz de 108 menos 'vamos a ver cuánto queda', sería 27 por raíz de 108 menos la raíz de 108 al cubo entre 4. ¿Cuánto es? Es 0. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que el volumen pues va a ser evidentemente máximo cuando la x vale 6. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hay un volumen máximo en x igual a 6. Como lo que nos están pidiendo son las dimensiones de la caja, pues entonces las dimensiones de la caja son 6 aquí, 6 acá, y habría que sacar el valor de h, ¿no? 6, 6, y aquí serían 108 menos 36 sobre 24. Van a ser 3. Entonces, las dimensiones de la caja van a ser 6. Por 6 por 3 pulgadas. Sí. Y este sería el resultado. Bueno, vamos a ver este otro problema. Aquí lo que se desea es, bueno, se tiene una página rectangular y debe de contener 24 pulgadas cuadradas de impresión. Los márgenes en la parte superior y en la parte inferior de la página van a ser de 1,5 pulgadas
y los márgenes a izquierda y derecha van a ser solamente 1 pulgada, como muestran en la figura. La pregunta es cuáles deben de ser las dimensiones de la página para que se use la menor cantidad de papel. Entonces vamos a seguir más o menos pues los puntos que ya seguimos en el problema anterior. El área es lo que se va a minimizar, ¿verdad? Van a ser 24 pulgadas cuadradas de impresión. Okay, van a ser vamos a ver, aquí serían, el área de impresión sería esta parte nada más, así y así. Esta parte de aquí vendría siendo X, vamos a llamarla, y esta parte de aquí viene siendo Y, pero falta aquí todavía un pedacito y el mismo pedacito de este lado, y de igual forma acá y acá, ¿verdad? Entonces el tamaño de la hoja vendría siendo X más 3 y acá sería Y más 2, ¿verdad? Y el área pues es la base por la altura, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos esto que va a ser nuestra ecuación primaria. El área impresa va a ser igual a X por Y, y eso es igual a 24. ¿Okay? Esto es el área impresa. Luego, si nosotros despejamos de aquí la Y, a ver aquí, nos va a quedar como 24 sobre X, ¿verdad? Y sustituyendo, recuerden que la ecuación primaria tiene que quedar en función de una sola variable. Entonces me quedaría área igual a X más 3. En lugar de Y me va a quedar 24 entre X más 2. ¿Verdad? Esto sería igual a X más 3, 24 más 2X. Esto sería igual a, haciendo las operaciones correspondientes, a 30 más 2X, para no entenderme ahí mucho, 72 sobre X. Y ya está el área en función de solamente la X. Ahora, de igual manera, ¿qué restricciones tenemos aquí? Bueno, la X debe de ser positiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos está determinando esta distancia, esta cantidad. Y pues van a ser entonces, por lo tanto, valores positivos. Entonces tenemos que encontrar los números críticos. Hay que derivar esto en función de la X y nos quedaría 2 menos 72 sobre X cuadrado. Esto ya sería derivando la función que tenemos por acá, ¿no? Entonces, para encontrar los valores críticos hay que igualarlo a 0. Y entonces nos quedaría
Aquí podemos hacer los dos positivos, multiplicando por -1 en ambos lados. Luego me quedaría 72 entre 2 igual a x cuadrada. 72 entre 2 son 36. Nos quedaría x cuadrada igual a 36. Por lo tanto, x sería igual a más menos 6. Pero recordemos que aquí, déjenme mover esto nada más. Recordemos que aquí la x solamente puede ser positiva, entonces descartamos el -6. Entonces, vamos a ver que cuando ustedes evalúan en 6, esto me quedaría 30, perdón, a ver, es acá abajo, sería 2 menos, aquí sí era 30, más 2 por 6, más 72 sobre 6. Y vamos a tener 30 más 12 más 72 6, 54. Si nosotros checamos el criterio de la primera derivada, nos vamos a dar cuenta de que vamos a encontrar un mínimo en x igual a 6. Entonces, si asumimos que x es igual a 6, entonces x más 3 sería igual a 9, ¿verdad? Y la y, recordemos que es 24 sobre x, sería 24 sobre 6 igual a 4. Entonces, la página debe medir x más 3, 9, y más 2 por 6 pulgadas. ¿Sí? Bueno, hagamos este último problema. Voy a necesitar 4 pies de alambre para formar un cuadrado y un círculo, es decir, con este alambre tengo que formar un cuadrado y un círculo. Y la pregunta es qué cantidad de alambre debe usarse para el cuadrado y qué cantidad para el círculo con el fin de abarcar la máxima área total. Entonces aquí ya me están dando una pista, tiene que ser el área total, eso es lo que voy a maximizar y debe ser el área del cuadrado más el área del círculo, ¿verdad? ¿Cuál es el área del cuadrado? Pues va a ser x cuadrada. ¿Cuál es el área del círculo? Sería pi por radio al cuadrado. Entonces aquí me estoy fijando pues que metí la r y necesito que esté en función de x nada más. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues me están dando por acá un dato que incluye el perímetro, que debe de ser 4, porque es la cantidad
de alambre que tengo disponible. Entonces 4 debe de ser igual al perímetro del cuadrado más el perímetro del círculo. ¿Cuál es el perímetro del cuadrado? Sería 4x, ¿no? Y el perímetro del círculo es pi por diámetro, o lo que es lo mismo, 2pi por radio. Entonces, de aquí puedo despejar la r para sustituirla en la ecuación principal. Despejando la r me va a quedar 2 por 1 menos x sobre r, perdón, sobre pi. Y vamos a sustituir esto acá, ¿no? Me va a quedar x cuadrada más pi por esto al cuadrado. Voy a poner el resultado final, que lo tengo por acá, 1 sobre pi por pi más 4 por x cuadrado menos 8x más 4. Ahora viene, ¿qué me va a restringir los valores que puede tomar esta función? Pues me los va a restringir esto, ¿no? Pueden ir de 0 hasta 1 porque va a estar restringido por el perímetro del cuadrado. Acuérdense que el perímetro es 4 por x, entonces la x no puede valer más de 1 porque ya con eso agotaría el alambre que tengo disponible. Entonces, vamos a ver, vamos a el dominio, nada más para que no se nos olvide, lo voy a poner para acá, va de 0 hasta 1. Y la derivada de la función con respecto a x, que al final me queda como 2 más 4 por x menos 8 sobre pi. Si yo despejo, bueno, de aquí yo tomo esto, lo igualo a 0, entonces me doy cuenta que x es aproximadamente igual a 0.56. Este viene siendo el número crítico. Solamente hay uno porque la ecuación es lineal. Entonces aquí lo que hacemos es evaluar el área para 0, lo tomamos de aquí, el área para 0.56 y el área para cuando x vale 1. Cuando aquí aproximadamente vamos a tomar puros valores aproximados porque como estamos considerando pi, pues no son valores exactos. Entonces, el valor del área cuando la x vale 0 es 1.273 aproximadamente. Cuando vale 0.56 es aproximadamente 0.56 y cuando vale 1 es aproximadamente, bueno, es exactamente igual a 1 y 100. Entonces, si lo que nos están pidiendo aquí, el área máxima debe de ser total, entonces x debe de ser igual a 0. ¿Qué significa esto? El área total es
esta es la única conclusión a la que podemos llegar. Si la x vale 0, quiere decir entonces que no debo de hacer el cuadrado, sino que debo usar todo el alambre para el círculo. ¿Sí? Entonces, no es que no tenga solución, es que no voy a construir el cuadrado, sino únicamente voy a construir el círculo. ¿Sí? Y bueno, esos eran los problemas de optimización que tenía preparados. Pasamos rápidamente a lo que es el cálculo de límites utilizando L'Hopital. Vamos a ver, esto en pocas palabras dice lo siguiente. Cuando se cumple esta igualdad, si se fijan, prácticamente son iguales. El límite de una división entre dos funciones es igual al límite cuando x tiende a de la derivada de esas funciones, siempre y cuando esto que tengo aquí inicialmente es una forma indeterminada. Pueden ser las formas indeterminadas, 0 entre 0, infinito entre infinito, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver cómo proceder aquí en cada uno de estos 4 ejercicios que traigo preparados para ustedes. Y empezaríamos con el primero, ¿no? Nada más voy a poner un poco acá esto y empezamos. Aquí sería, nosotros sabemos que el seno, el límite de la función seno de x entre x cuando x tiende a 0, me quedaría una forma indeterminada del tipo 0 entre 0, porque al sustituir aquí el 0 me queda 0 entre 0. Entonces hay otras formas de hacerlo. Lo que nos están diciendo es que nosotros podemos derivar y que sería más fácil esto que encontrar otros métodos que ya vimos anteriormente. Estos otros métodos los vimos porque todavía no habíamos visto derivación. Entonces vamos a empezar. Sería el límite cuando la x tiende a 0 de seno de x entre x es igual, aquí vamos a poner una pequeña h y esto significa que estoy aplicando la regla del L'Hopital y lo que hago es derivar respecto a x tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? Y entonces me doy cuenta que el límite cuando la x tiende a 0, la derivada del seno de x es el coseno de x, la derivada de x es 1, entonces aquí ya puedo sustituir el 0 en la función. El coseno de 0 es 1 sobre 1 igual a 1, ¿no? Y aquí tendría ya el resultado de una manera muy sencilla, dado que estoy aplicando la derivada y tanto en el numerador como en el denominador. Sería todo, ¿no?, lo que hay que hacer aquí. Entonces esto se aplica cuando hay formas indeterminadas. En el caso del segundo ejercicio, yo tengo una forma indeterminada de infinito entre infinito, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es aplicar la regla del L'Hopital para ver si puedo llegar al resultado derivando, ¿no? Logaritmo natural de x real a x igual, aquí voy a aplicar L'Hopital, límite cuando x tiende a infinito, la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x y la derivada de e a la x es e a la x. Ahora aquí lo que voy a hacer es bajar, perdón, cuando la x tiende a infinito voy a bajar 1 entre x por e a la x. Lo que hice aquí nada más fue bajar esta hacia acá, ¿no? En esta parte de aquí estamos viendo que este producto también me va a dar infinito cuando x tiende a infinito.
mientras esto de aquí de arriba va a permanecer constante. Entonces, lo que hacemos es que me va a quedar un 1 entre un número muy, muy, muy grande. ¿Y qué pasa cuando a qué conclusión se llega? A que esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces quedamos hasta ahí. Y este sería el resultado. Seguimos con esta. Aquí lo que vamos a aplicar, vamos a ver, aquí como la x tiende a infinito y como tenemos un polinomio arriba y un polinomio abajo, entonces la forma indeterminada que tenemos ahí es infinito entre infinito. Entonces vamos a aplicar L'Hopital a ver qué pasa. Quedaría 5x más 7 sobre 4x cuadrado más 2x. Aquí aplicamos L'Hopital y me quedaría 12x más 5 sobre 8x más 2, ¿verdad? Y todavía me seguiría quedando infinito entre infinito. ¿Qué se hace en estos casos? Vuelvo a aplicar L'Hopital y me queda 12 sobre 8. Quiere decir entonces que es el límite 3 medios. Y ahí termino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si todavía me sigue dando una forma indeterminada, puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital y seguirlo haciendo hasta que pueda llegar a un resultado o a la conclusión de que el límite de alguna forma no existe. Aquí, por ejemplo, tengo también la forma indeterminada de infinito entre infinito. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer. Aplicamos L'Hopital y me va a quedar el límite x tiende a infinito de 3 por e a la 3x sobre 2x. Me sigue quedando infinito sobre infinito, entonces vuelvo a aplicar L'Hopital y aquí me quedaría 9 por e a la 3x sobre 2. ¿Qué va a pasar aquí? Las veces que yo lo siga aplicando L'Hopital, bueno, si lo vuelvo a aplicar, me va a seguir quedando aquí el exponente x, 3 a la x, perdón, 3x. Entonces me va a seguir quedando, yo ya sé que 3 a la, e a la 3x es infinito. ¿Por qué? Porque la x me está diciendo que tiende a infinito. Y el denominador, pues acá está constante. Entonces, ¿qué se concluye? Pues se concluye que el límite cuando x tiende a infinito de la función original es infinito, es decir, no existe. Y esto es lo que se concluye. Y bueno, la idea es que ustedes se dieran cuenta de que aplicar L'Hopital pues significa derivar la función que tenemos, el cociente que tenemos, siempre y cuando el cociente sea una forma indeterminada, ¿sí? Y de esta forma podemos calcular el límite de una manera muy sencilla. Bueno, entonces esto sería todo. Espero que con estos ejercicios y con los videos que tienen por ahí disponibles de YouTube también puedan consultarlos y puedan resolver la tarea esta que va a ser la última tarea de cálculo, ¿no?
Entonces, bueno, me despido. Cualquier duda me la hacen llegar por el medio acostumbrado.